Hola, hoy abordaremos la temática del agroecosistema, un ecosistema modificado. En base al libro Agroecología, bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables, de Santiago Sarandón y Claudia Cecilia Flores. En este capítulo, Sarandón resalta la importancia de abordar los agroecosistemas desde un enfoque sistémico. Retomemos el concepto de sistemas. Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos relacionados entre sí para dar origen a una unidad funcional. Recordemos que los sistemas poseen componentes, relaciones entre componentes, entradas y salidas. Los componentes de los agroecosistemas se dividen en dos grandes grupos, los bióticos o biológicos y los abióticos, los no biológicos. Veamos los biológicos. Los componentes biológicos se dividen en tres grupos según su función. En primer lugar, tenemos a los organismos autótrofos o productores, quienes se encargan de aprovechar la energía lumínica para transformarla en energía química y así producir su alimento. Los consumidores. Estos se ubican en un nivel trófico superior y necesitan de los productores para subsistir. Esto se debe a que son incapaces de transformar la energía luminosa y comprende el conjunto de todo el reino animal. Detrívoros o descomponedores. Son también consumidores, pero se alimentan del tejido muerto de las plantas e intervienen en el reciclado de la materia orgánica y los nutrientes. Aquí se encuentran varios grupos como los artrópodos y numerosos microorganismos fundamentales en estos procesos. Definamos los factores abióticos. Los factores abióticos son los componentes no vivos del medio ambiente y que rodean a las especies, como por ejemplo la energía solar, el viento, la lluvia y el suelo. Ahora bien, como los agroecosistemas son sistemas complejos, es importante fijar límites a la hora de ejercer un estudio dentro de los mismos. Es importante tener en cuenta que los límites de los agroecosistemas no son solo bidimensionales, sino tridimensionales, es decir, que debe tenerse en cuenta la interacción suelo, organismo vivo y atmósfera. El establecimiento de límites dentro de los agroecosistemas tiene como objetivo principal producir un flujo constante de bienes y servicios, minimizando las salidas no deseadas, como por ejemplo la erosión del suelo, contaminantes y nutrientes. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el nivel jerárquico, es decir, la relación existente entre un sistema y otro. Según Hart, para cualquier estudio debe tenerse en cuenta por lo menos tres niveles jerárquicos. Primero, el sistema de estudio, que sería la finca, el que está por encima o que lo contiene, que puede ser la región o país, y los subsistemas o componentes del mismo. Pero, ¿cómo emplear y aplicar el enfoque de sistemas en los agroecosistemas? El enfoque de sistemas es una herramienta que nos permite identificar de manera simplificada las fallas de un sistema agropecuario. Lo primero que hay que hacer es definir las entradas y las salidas. En segundo lugar, identificar los componentes. Y por último, la interacción entre los mismos. Procesos en los sistemas. En los ecosistemas naturales o agroecosistemas pueden reconocerse 5 procesos básicos. En primer lugar, encontramos a la fotosíntesis, que es llevada a cabo por organismos autótrofos. El producto de este proceso se denomina producción primaria bruta. El segundo proceso es la respiración, que en el caso de los autótrofos es la energía fijada por unidad de área en un tiempo dado, luego de restársele la respiración. En el caso de las comunidades, la energía fijada luego de restarle la respiración de las plantas y el resto de heterótrofos de la comunidad se denomina productividad neta de la comunidad. Ciclos biogeoquímicos son un proceso fundamental en los ecosistemas, tanto naturales como agrícolas.
Sucesión. El término sucesión describe los cambios estructurales y funcionales que experimenta un ecosistema en el transcurso del tiempo. La etapa final de un ecosistema se conoce como clímax y su composición o comunidad final depende de las características agroclimáticas de la zona y geografía. Procesos internos de regulación. Ocurren en los ecosistemas naturales o agroecosistemas. Estos tienen que ver con ciclos reproductivos. Es la forma característica en que los diferentes componentes del sistema se reproducen a sí mismos. Fases fenológicas. Son los diferentes estadios en el desarrollo de los seres vivos desde su nacimiento hasta su muerte. Agroecosistemas y ecosistemas naturales. Varias son las diferencias entre ellos. El conocimiento de estas características y de la influencia que sobre ellas ejercen determinadas prácticas agrícolas es fundamental para planificar un manejo adecuado de los mismos con el objetivo de una producción sustentable en el tiempo. Atributos de un ecosistema natural. Posee una fuente de energía solar, una diversidad genética alta, un ciclo de nutrientes cerrado y una lixiviación de nutrientes baja. Atributos de un agroecosistema. Es responsable de un agricultor, posee una energía solar y artificial proveniente de combustibles fósiles, tiene una diversidad genética alta y un ciclo de nutrientes abierto. Energía en los ecosistemas naturales y agroecosistemas. El flujo de energía es un proceso fundamental y la principal fuente es la emitida por el sol y captada por las plantas, permitiendo el desarrollo de la vida en el planeta. Esta no se recicla, solo circula unidireccionalmente a través de los sistemas y tiende al desgaste. En cambio, la materia se recicla. La biodiversidad en los agroecosistemas. Se refiere a la variación en genes, especies, poblaciones, comunidades y ecosistemas. Es altamente dependiente del tipo de ecosistema y de las condiciones climáticas de los mismos. La diversidad, tanto específica como genética, es otra gran diferencia entre ecosistemas naturales y agroecosistemas. Agricultura y biodiversidad. La agricultura moderna se caracteriza por su uniformidad a nivel genético y específico. Tomemos un ejemplo de híbridos simples de maíz. A nivel parcela, toda la parcela sembrada con la misma especie sin presencia de vegetación espontánea como las malezas. A nivel finca, grandes superficies con unos pocos cultivos, y a nivel región, zonas productoras de determinados cultivos, lo que se traduce también en la uniformidad del paisaje. Biodiversidad y estabilidad. La diversidad espacial y física pueden tener un importante rol en la estabilidad del sistema. En este sentido, no solo es importante la cantidad de especies, sino también la variabilidad estructural del sistema. La disponibilidad de hábitats diversos que esto genera parece ser importante para mantener una población variable y diversificada. Fuerza de selección, evolución versus mejoramiento genético. En los ecosistemas naturales, la selección natural actúa permanentemente, seleccionando a los individuos mejor adaptados mediante el proceso de evolución. Por el contrario, en los agroecosistemas es el hombre quien selecciona los componentes, privilegiando características económicas. Productividad, biomasa y etapa sucesional. Diferencias notables entre agroecosistemas y ecosistemas naturales son las relacionadas con su productividad y biomasa. Esta depende del estado en el que se encuentre el ecosistema, ya sea el ecosistema natural en el clima ecológico o el agroecosistema en su etapa productiva. En este sentido, la agroecología propone no la posición idílica de volver a la naturaleza, sino un punto de vista más racional que intenta manejar los agroecosistemas de manera tal de seguir obteniendo un nivel de productividad, pero compatible con la disminución de los costos de mantenimiento y los impactos ambientales no deseados. Ocupación de los nichos. En un ecosistema natural maduro, prácticamente todos los nichos están ocupados, todos los recursos están siendo utilizados y aprovechados. En un agroecosistema esto es totalmente diferente, durante gran parte del año hay recursos desaprovechados. Continuidad espacio-temporal, sincronización de microorganismos y plantas. Para este punto es necesario realizar una adecuación correcta del suelo y de la aportación de nutrientes para que haya una interacción entre microorganismos en el tiempo y espacio adecuado. Eso ha sido todo por hoy. Agradecemos su atención prestada y recuerden que el cambio está en nosotros mismos.